Bienvenido y bienvenida al último video de números complejos. Les informo, si es que no se han enterado, que el temario para la prueba de transición que les toca ver a ustedes cambió el último jueves 23 de abril, y dentro de los cambios que hicieron, números complejos ya no entra en la prueba. Me siento estafado. Obviamente sí entra dentro del año de tercero medio, dentro del currículum, pero ya no va más dentro de la PSU o antigua PSU. Por lo tanto, no vamos a profundizar mucho en el tema, y los siguientes videos se van a tratar de hecho de los temas que van a entrar en esta prueba de transición. De hecho, les voy a hacer un video de cuáles son las cosas que entran, cuáles son las cosas que se cambiaron, etc. En resumen, entra primero y segundo medio, tercero y cuarto medio no entra. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en detalle. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. Solo eso por ahora, los dejo con el video de números complejos. El video de hoy trata de la división de los números complejos, que era la operatoria que teníamos pendiente de los anteriores videos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Por favor, omitan que no he activado Windows. Acabo de armar el computador ayer y todavía no he comprado la licencia. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. La razón para tratar la división de los números complejos en otro video es porque tenemos que generar una nueva idea sobre lo que es la división. Así que antes de hablar de la división, veremos un concepto fundamental en números complejos, que es el conjugado. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Si tenemos un número complejo z igual a más bi, de la forma en que lo hemos definido, entonces el conjugado de z, denotado como z barra, es a menos bi. En otras palabras, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambiar el signo de la parte imaginaria y así obtenemos el conjugado de un número complejo. Por ejemplo, si tenemos el número complejo z igual a 2 menos 5i, el conjugado de ese número complejo, z barra, va a ser 2 más 5i. Si está negativo pasa a positivo, y si está positivo pasa a negativo solamente la parte imaginaria. Pero claramente aquí la pregunta es ¿para qué es útil? Ustedes pueden formular esa pregunta de otra manera, pero la vamos a dejar como ¿para qué es útil? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Consideremos en primer lugar dos números reales. N1, que va a ser 2 menos raíz de 3, y el conjugado de N1, N1 barra, que va a ser igual a 2 más raíz de 3. Considerando estos dos números, vamos a realizar la operatoria de suma y multiplicación. Si sumamos los dos números, el N1 con su conjugado, tenemos la suma de estos dos paréntesis. Se me van a cancelar acá este número con este número, las dos raíces se me van a cancelar y me va a quedar la suma de 2 más 2, que es 4. Y en el caso de la multiplicación del número con su conjugado, al multiplicar estos dos paréntesis, si se pueden dar cuenta, es el producto notable de suma por diferencia. Por lo tanto, el resultado es el primer término al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, y menos el segundo término al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado es 3. Al hacer la operación de 4 menos 3 obtengo como resultado 1. Entonces lo que quiero que noten es que cuando se suman o se multiplican un número con su conjugado, a pesar de que están compuestos por un irracional, este desaparece en el resultado de la operación suma y de la operación multiplicación. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué va a ocurrir con los complejos? Si tenemos la suma de dos números complejos, z más z barra, esto lo estamos definiendo de forma general, este número complejo z más su conjugado, ¿qué es lo que nos va a dar? El más bi con menos bi se me van a cancelar y me queda la suma de a más a, que es simplemente 2 por a. Entonces, lo que ocurre acá, con la suma de un
complejo con su conjugado es que las partes imaginarias se cancelan y desaparecen derechamente al hacer la operación. Otra forma de definir la suma de un complejo con su conjugado es que va a dar por resultado dos veces la parte real del número complejo z. Es decir, esto de acá con esto de acá es exactamente lo mismo, solamente está escrito de forma diferente. Este es puro grupo para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera, a sufrir para darle más color a la tele. Análogamente, la multiplicación de un número complejo con su conjugado, escrita de forma general, claro está, la vamos a definir como a más bi por a menos bi, el complejo y su conjugado. Si realizamos la multiplicación término a término y no por suma por diferencia, para hacerlo de otra forma, tendríamos lo siguiente. A por a es a cuadrado, el término que está acá. A por menos bi me va a dar un negativo y ordenando la multiplicación a bi, este término de acá. Ahora, bi por a, ambos positivos, va a dar por resultado un número positivo. Y ordenando también, la multiplicación queda como ABI. Multiplicando los últimos dos términos, BI por menos BI me va a dar menos B cuadrado I cuadrado, de este término de acá. Aquí ocurren dos cosas. En primer lugar, este término con este término se cancelan porque son iguales y tienen signo distinto. Y en el caso del último término, sabemos por el video anterior que I al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, esto va a dejar de existir, pero este signo negativo de acá se me va a transformar ahora en un signo positivo. Y finalmente tenemos que la multiplicación de un número complejo por su conjugado me va a dar igual a cuadrado más b cuadrado. Es decir, nuevamente el imaginario desaparece, al igual como ocurría con la suma. Entonces, digamos ahora que queremos hacer una división de números complejos y vamos a considerar los mismos dos números complejos que utilizamos en el video anterior, 2 más 3i y el otro número complejo 1 menos 4i. Vamos a llamar z a la división entre ambos números, es decir, vamos a tener que el resultado de la división yo lo voy a llamar z y esa z es la operación de la división entre z1 y z2. Escrito obviamente una vez hecho el reemplazo de los valores, 2 más 3i dividido por 1 menos 4i. Como z es un número complejo, lo que yo quiero es que z me quede de la forma a más bi, es decir, una parte real y una parte imaginaria, cosa que no ocurre acá. Y aquí es cuando tenemos que recordar algo que hicimos el año pasado, que era la racionalización. Cuando teníamos fracciones de este estilo, 1 dividido en 2 más raíz de 3, lo que buscábamos es que no me quedaran raíces en el denominador, y para eso utilizábamos una técnica que se llama racionalización, que lo que hace es expresar el denominador como un número racional. Es decir, este número que está acá, que es un irracional, porque no lo puedo expresar como fracción, lo quiero transformar, entre comillas, en un racional, ¿ya? Para que no queden raíces en el denominador. Y para poder hacer eso nosotros tenemos que realizar la multiplicación por un 1 conveniente. Y ese 1 conveniente es este valor de acá. ¿Cuál es la diferencia que hay con el número que yo quiero transformar? Esto. La suma, ahora la escribo como una resta en ambos valores. Por eso que este paréntesis de acá es igual a 1. Es lo mismo arriba y es lo mismo abajo. Por lo tanto, no estoy cambiando el valor del número original que yo quiero racionalizar, porque eso estaría completamente malo. No estoy cambiando el valor, simplemente estoy haciendo una técnica para poder transformar ese denominador, que es un irracional, en un número racional. Si yo multiplico 1 por este numerador de acá, 2 menos raíz de 3, simplemente me queda 2 menos raíz de 3. No hay nada del otro mundo. El tema es con la multiplicación de estos dos términos de acá, este paréntesis con este paréntesis.
Esto igual es sencillo porque es una suma por diferencia. Tengo los mismos términos en el primer término es el mismo, los ambos paréntesis. Y el segundo término también es el mismo. 2 y raíz de 3. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que uno está con suma y uno está con resta. Y eso es el producto notable de suma por diferencia. ¿Qué da por resultado de este producto notable? El primer término al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, menos el segundo término, también al cuadrado. Esto va a eliminar al cuadrado, obviamente, y me va a quedar simplemente 4 menos 3. Y eso da por resultado 1, que es el resultado que yo coloqué acá en esa división. Como dividir 2 menos raíz de 3 en 1 es 2 menos raíz de 3, simplemente este resultado queda de esta forma. Y como pueden ver, ya no existe un denominador que sea irracional. El denominador acá es 1. Pero ¿qué ocurre con los complejos que nosotros no queremos racionalizar? Porque nosotros tenemos un número complejo en el denominador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar ese denominador. ¿A qué me refiero con realizar? Me refiero a que vamos a transformar ese número complejo que está en el denominador en un número real. ¿Ya? No un número complejo, le estoy bajando, entre comillas, el conjunto. Así como pasábamos de irracionales a racionales, ahora estamos pasando de complejos a reales. Estamos bajando como un conjunto, entre comillas. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Si consideramos la división que estamos trabajando en el ejemplo, el número complejo z igual a 2 más 3i dividido por 1 menos 4i. Lo que vamos a hacer también en este caso es la misma técnica, multiplicar por un 1 conveniente. En este caso, este es el paréntesis que corresponde al 1 conveniente. Esto es 1. Mismo numerador y mismo denominador. Por lo tanto, el valor de esta fracción no va a cambiar. ¿Qué debo hacer ahora? Simplemente la multiplicación, donde vamos a tener que operar el numerador de la primera fracción con el de la segunda. Y nos quedaría de la siguiente forma. Término a término, esto quedaría 2 por 1, 2. 2 por 4i, son 8i. 3i por 1, esto es 3i positivo. Y 3i por 4i, esto es 12i al cuadrado. Por parte del denominador voy a tener una multiplicación entre estos dos binomios que son suma por diferencia, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, simplemente voy a considerar el cuadrado del primer término, es decir, 1 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, y el segundo término es 4i. Por lo tanto, lo voy a colocar entre paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado. Si reducimos un poco esto, tenemos que el i al cuadrado que está aquí en este término se va a transformar en un menos 1 por la equivalencia que vimos en los videos anteriores. Es decir, que esto ya no va a ser más 12i cuadrado, sino que va a ser menos 12. Lo escribimos primero: 2 más 8i más 3i menos 12. Y en el caso del denominador, hago las operaciones. 1 al cuadrado es 1. Escribo el menos. Y como estos son paréntesis, cada término se eleva al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y el i al cuadrado queda como i al cuadrado. Aquí tengo que considerar los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. 2 menos 12 es menos 10. Y 8i más 3i, esto es 11i. En el denominador voy a hacer lo mismo que hice en este paso. El i al cuadrado corresponde a menos 1. Por lo tanto, esto va a pasar de menos 16i al cuadrado a ser más 16. Es decir, tendría 1 más 16. Si continuamos con la operación del denominador, tendría que esto es menos 10
más 11i dividido en 17. Ahora podríamos quedar acá, pero la vida no es tan hermosa como parece. Nosotros dijimos hace unos momentos que el número complejo z yo lo quería expresar de la forma a más b por i, es decir, la parte real separada de la parte imaginaria, cosa que no ocurre acá. Esto es simple, simplemente tengo que separar el 17 del denominador en cada uno de los términos del numerador y me quedaría de la siguiente forma: menos 10 dividido en 17, esto va a corresponder a la parte real, y la parte imaginaria va a ser más 11i dividido también en 17. Como ven, no hay que hacer ningún cambio de signo, solamente separar la parte real a un lado, la parte imaginaria al otro, y cada uno con el mismo denominador. Y eso sería todo. Ahí está la división entre los dos números complejos que tenemos de ejemplo, realizada de forma correcta. Con esto damos por finalizado el video de hoy. Recuerden que vamos a tener una guía en la plataforma que van a tener que entregar en la fecha que se estipule ahí mismo. Muchos saludos y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.